Hola, Susana Reboreda, profesora titular del área de Historia Antigua de la UVigo, Carlos Barja Márquez, doctorando de esa misma área con un contrato predoctoral de la UVigo, y yo misma, Claudia Valeria Alonso Moreno, contratada postdoctoral Margarita Salas, pues os queremos presentar una actividad que hemos diseñado de innovación docente y bueno, os la queremos presentar en estas segundas jornadas de innovación de la facultad. Así que bueno, lo primero es agradecer la organización de este encuentro y que también nos deis la oportunidad de presentaros esta propuesta que pretendemos utilizar tanto con nuestros estudiantes universitarios en el marco de la asignatura de Historia Antigua Universal como para actividades de divulgación, porque hemos comprobado que puede tener un potencial interesantísimo para atraer a un público más general y para llevarles el campo de la historia antigua a casa mediante una herramienta diversa a la de la clase magistral. Es una actividad de carácter eminentemente práctico, aunque tiene también un componente teórico, porque son talleres de enseñanza y de desarrollo de escrituras antiguas. Es decir, que lo que proponemos es que los que vengan a estos talleres sean estudiantes especializados o personas que tengan un mínimo de interés en este campo, pues que se transformen en escribas por un día. Esta propuesta de actividad, como os comentaba antes, tiene una parte teórica, pero es fundamentalmente práctica. Entonces, esa es la metodología docente que queremos proponer, y es que mediante precisamente la puesta en marcha, que lo hagan ellos con sus propias manos, el escribir cómo se hacía en la antigüedad, pues que adquieran y que incorporen una serie de conocimientos específicos que de otra forma pensamos que no serían tan fáciles de asimilar, y sobre todo queremos que sea algo que vaya más allá de lo que es leer sobre el tema o incluso ver un vídeo. O sea, queremos que sea una experiencia esta, la de cómo sería escribir en la antigüedad, la que incorporen a su aprendizaje. Sobre las competencias que pueden adquirir con esta actividad, bueno, pues son muy variadas. Hay una parte obviamente de aprendizaje autónomo y queremos además que sean capaces de aplicar un conocimiento teórico a una actividad de carácter eminentemente práctico. También queremos que sean capaces de valorar unos contextos socioculturales diferentes a los que ellos estén acostumbrados. Y esto nos lleva precisamente a los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos que se lleven de esta experiencia? Pues un conocimiento lo más completo posible de cómo era la práctica de la escritura en una sociedad diferente a la suya, pero sobre todo que tomen conciencia de que el sistema, el alfabeto que utilizamos hoy en día, no es más que uno de los muchos sistemas de escritura que la humanidad ha empleado para expresarse. También queremos que sean conscientes de cómo se origina la escritura, a qué necesidades obedece, los diferentes soportes en los que se podía utilizar. Entonces, la idea, como os digo, es transportarles de alguna manera a ese otro escenario, a esa alteridad. Entonces, bueno, esta sería la metodología que pretendemos emplear, las competencias que deberían ser capaces de adquirir y, por último, los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo pretendemos desarrollar esta actividad?
Pues mediante unos talleres. Hemos seleccionado 3 sistemas de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura micénica, también conocida como lineal B, y la escritura latina. Se han seleccionado estos 3 sistemas siguiendo los siguientes criterios. La escritura jeroglífica, porque es algo que realmente llama la atención ya no solo de los estudiantes, sino de un público más general. Recuerdo que esta actividad de innovación va enfocada al ámbito universitario, pero que también queremos utilizarla para llamar la atención de la sociedad. Y es verdad que en este marco la escritura jeroglífica, por su monumentalidad y bueno, pues porque no deja de tener un carácter un tanto misterioso, o esa es la imagen que se ha transmitido, pues genera ciertamente muchísimo interés. Lo que sucede además es que la escritura jeroglífica es dentro de lo que es el campo de las escrituras antiguas, aparte de la escritura china, es la que se escribió, la que se utilizó durante un periodo de tiempo más prolongado. Es además una escritura interesante de conocer, ya no solamente a nivel de lo que es el tema lingüístico, sino también porque a nivel iconográfico nos permite inferir ciertas cosas de la sociedad egipcia, y luego porque además nos permite adentrarnos en una clase social muy interesante dentro de lo que era el ámbito de la cultura egipcia, que es la clase de los escribas administradores. La escritura lineal B se escogió porque documenta una fase muy antigua de la lengua griega. De hecho, gracias a la lineal B sabemos que el griego se hablaba también en la Grecia propia y también en la isla de Creta, desde finales del segundo milenio antes de Cristo, y lo que queremos transmitir es que hay otras escrituras para anotar la lengua griega aparte del alfabeto, el alfabeto del primer milenio, que en última instancia deriva del alfabeto fenicio. La escritura lineal B es un silabario que no se descifró hasta los años 50 y que también nos revela aspectos muy interesantes de la sociedad micénica. Por último, se ha escogido la escritura latina, por razones muy diferentes, ¿no? Si en este mundo egipcio subrayamos la alteridad, si del mundo de la lineal B pues queremos subrayar como esos otros sistemas de escritura con los que también se notaba la lengua griega, pues en el caso de la escritura latina apostamos un poco por lo contrario, y es para que ellos y ellas tomen conciencia de que el alfabeto que utilizamos hoy en día deriva del alfabeto latino, que a su vez también deriva del etrusco, que a su vez deriva del griego y a su vez del alfabeto fenicio, ¿no? Esa es otra de las ideas que queremos transmitir a los estudiantes y a las personas que puedan venir a nuestros talleres, ¿no? Cómo todos estos sistemas de escrituras están íntimamente relacionados entre sí. Entonces tenemos una única actividad que desarrollamos en 3 talleres, y estos 3 talleres tienen una estructura más o menos idéntica. Se realiza una presentación teórica de unos 5 o 10 minutos sobre la cultura en la que nace y se desarrolla ese sistema de escritura. Después se explican las particularidades de ese sistema de escritura y finalmente se le propone a los asistentes al taller que se conviertan ellos en escribas y que hagan la práctica de lo que era la escritura. En el caso del taller de jeroglífico se han adquirido papiros, y los asistentes a los talleres van a escribir sobre esos papiros como si fueran un escriba más, van a intentar hacer los dibujos de los jeroglíficos. Luego, para el taller de lineal B, pues tenemos arcilla, entonces los asistentes a los talleres van a modelar sus propias tablillas y van a escribir utilizando el silabario lineal B, que por supuesto les vamos a proporcionar. Y luego, para el taller de escritura latina, pues tenemos una idea un poco más lúdica, porque este taller luego lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, pero está centrado en los graffiti
de los graffiti latinos, entonces ellos van a escribir también sobre papiro, que era una materia prima fundamental para la cultura romana. Ellos también escribían sobre papiro, no es algo que esté circunscrito únicamente al ámbito egipcio, sino que era algo común en la antigüedad, y por supuesto los romanos también participaban de este sistema. Entonces, bueno, ellos van a utilizar el papiro en este caso para hacer sus propios graffiti. Ola, moi buenas. O meu nome é Susana Reboreda Morillo e son profesora titular de Historia Antigua da Facultade de Historia. Estou encantada de participar nestas segundas jornadas de innovación educativa e docente que organiza a nosa facultade. Como xa vos explicou a miña colega Claudia Alonso en que consiste esta participación da área de Historia Antigua en relación ca escrita, eu xa voume centrar no que é o apartado teórico da área xeográfica ou da cultura de Exipto, o xerolífico. Así, de forma moi breve, vouvos describir cales son os aspectos que eu considero fundamental para contar dun xeito breve, a modo de introdución, antes de comezar co propio obradoiro. Estos son os aspectos a tratar. En primeiro lugar, uns aspectos xenéricos da cultura exipcia. Isto resulta fundamental porque temos que dar unha contextualización. Pensamos que neste obradoiro o que tamén se pode aplicar a docencia na aula, o alumnado que temos non está suficientemente versado no que é a cultura exipcia, porque, de feito, no noso título é a primeira vez que van ver esta materia. Entón, hai que dar uns aspectos de contextualizar. Estos aspectos para contextualizar son moi básicos, é dicir, pois é o que implica o Nilo, como está estruturado política e territorialmente o Imperio egipcio, cales son as principais demandas do Estado e por que xurde a escritura. Tamén pareceme interesar explicar como vían desde a propia antigüedade, xa desde Herodoto, bueno, pois hasta tempos modernos, pasando por Napoleón, como vían estas persoas esa cultura, ¿no? Ese enigma e como, bueno, pois a súa vida por distintas circunstancias levounos alí e incluso, pois no caso de Napoleón, pois a levarse obeliscos, non, para París. Por outro lado, é importante que se saiba como é o desciframento da escritura exipcia, non? Que levou a coñecer que significaban esos símbolos máis alá da súa preciosa estética e faceta atractiva. Tamén é importante que coñezan que, aínda que no obradoiro ou na clase van tratar con papiros, hai outros soportes fundamentais na escrita exipcia, como é, por exemplo, pois a propia pedra, non? Os muros dos templos, os muros das tumbas. É fundamental tamén deternos un chisquiño no que son os escribas, que eran os únicos, eran un reducto moi pequeno da sociedade que coñecía os misterios da escrita. Realmente este saber os leva a ser moi especiais e desas condicións tamén lles falarei. Ademais, como se transcribe, como os distintos tipos de escritura. Temos o xerolífico, pero temos tamén o hierático e temos o demótico. E nada, tras estas breves pinceladas, pois xa empezaríamos a traballar coas alumnas e os alumnos para que elas e eles se convirtan en verdadeiras escribas. Hola, soy Claudia Valeria Alonso de nuevo, contratada postdoctoral Margarita Salas, y hago
mi estancia de investigación en el área de historia antigua de la UBIGO. Entonces, os voy a presentar ahora los materiales para la parte teórica del taller que yo haría. Os recuerdo que es una única actividad y que esta actividad está dividida en 3 talleres: jeroglífico, micénico y la escritura latina. Entonces, yo voy a centrarme ahora en el taller de micénico. Vamos, hablamos de micénico, pero en realidad el nombre de la escritura es lineal B. Lo que pasa es que se utilizaba para anotar la lengua griega. Lo que pasa es que es un griego mucho más antiguo que el de Homero, arcaico y demás. Entonces, a esta fase del griego la llamamos como griego micénico. Como podéis ver, en realidad, en la introducción a la cuestión no se puede comenzar de otra manera que nos ha comentando pues, cómo era la cultura micénica. Entonces, se menciona el ámbito lógico en el que esta se desarrolla, se mencionan también los elementos principales que componían su sociedad, cómo era la geografía, el ámbito geográfico en el que se desarrolla esta cultura, y luego ya empezamos a hablar de las tablillas micénicas. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la lengua, este griego micénico, y el sistema de escritura lineal B. ¿Y ellos qué hacían? O sea, ¿qué tipo de producción escrita realizaban? Pues eran tablillas de barro sin cocer. Entonces, lo que se va a explicar es por qué utilizaban estas tablillas. Son documentos administrativos de tipo perecedero y además el tipo de información que como historiadores podemos extraer de esas tablillas. Son documentos epigráficos, o sea, son documentos muy particulares porque se hacen en el momento, son producto de una administración palacial y entonces nos dan una imagen fija en el tiempo, o sea, y de un momento además temporal muy, muy concreto, muy determinado, de lo que está pasando esa administración palacial en un momento dado. ¿Por qué subrayo siempre esto de en un momento dado? Porque las tablillas micénicas no se hacían como las mesopotámicas, es decir, no se concebían para durar, no se cocían. Y se cocieron de forma fortuita en los incendios que arrasan los palacios más o menos hacia el 1200 a.C. El palacio de Cnoso parece que arde un poquito antes, estamos hablando del 1350, pero bueno, la dinámica es la misma, que lo que tenemos son tablillas que reflejan lo que está sucediendo a nivel administrativo y a nivel económico en los últimos meses, como mucho un año, de vida de las administraciones palaciales. Entonces, ¿qué tipo de información tenemos? Pues siempre va a ser de carácter económico y administrativo. Esto quiere decir que los documentos escritos en lineal B no contienen himnos, no contienen mitos, no contienen nada de literatura, son listas, listas y listas, de las cuales, sin embargo, podemos obtener muchísima información de otro tipo. Pero eso es una información de carácter eminentemente económico y administrativo, y de las necesidades que tenía el palacio y de los elementos que gestionan. Tenemos 2 tipos de formato de documentos. Por un lado, estos que son los de hoja de palmera, y luego tenemos las tablillas de formato hoja de página. Las tablillas de formato hoja de palmera parece ser que reflejan asientos simples y luego con esos asientos simples se elaboran estas grandes tablillas, las de hoja de página. Se anotan también las dimensiones para dar a entender a los asistentes del taller pues, cómo era la escala de los documentos. Y una vez explicado esto, el soporte, la información que se puede extraer y demás, ya se pasaría a comentar los aspectos específicos del sistema de escritura lineal B. Bueno, este es otro formato sobre el que podemos encontrar la lineal B, que son las jarras de estribo. Pero aparte de esto, tablillas y jarras de estribo, no tenemos otros soportes en los que se haya documentado la lineal B.
Hay muchísimas hipótesis sobre si pudieron utilizar papiro que no se haya conservado y no haya llegado hasta nosotros, pero no tenemos realmente ningún tipo de evidencia material que avale que pudieran haber utilizado otro tipo de soporte más allá de este. La producción escrita estaba en manos de una clase escribal y los conocemos además muy bien porque, claro, ellos elaboraban con sus propias manos las tablillas. Entonces, pensad que en las propias tablillas tenemos las huellas dactilares de estos escribas e incluso pues, las marcas de cómo iban modelando el barro. Entonces, una de las cosas que se comentaban en el taller es que un arqueólogo noruego, sueco, perdón, un arqueólogo sueco, colaboró con un inspector de la policía para estudiar las tablillas de Pilo y lograron extraer en una lista pues como todas los diferentes tipos de huellas dactilares que habían reconocido en estos documentos y entonces pues llegaron a ver que eran que había una especie de escuela dentro de lo que era el archivo porque eran los niños pequeñitos los que elaboraban por el tipo de huella dactilar estas tablillas y que también era una tarea que hacían personas de avanzada edad. Entonces, que dentro del archivo habría eso, aprendices de escriba, luego los escribas propiamente dichos y quizá incluso escribas jubilados que habrían estado ahí pues ayudando de alguna manera y también ligados a la administración. Esta es la hipótesis porque es verdad que se observan rangos de muy diferente edad en el análisis de las huellas dactilares. Luego, además, cada escriba realizaba los signos de la lineal B de diferente manera y esto también ha permitido individualizar las diferentes manos que había dentro de la administración. Esto se ha logrado hacer, esto es un trabajo de décadas, se ha logrado hacer con muchísima precisión en Pilo, también en Gnoso, y también se han identificado diferentes escribas en otros centros palaciales que han dado textos. Los textos, como he dicho, son producto de administraciones palaciales y no se han encontrado fuera de este tipo de centros. O sea, no hay en aldeas, en poblados, ahí no se han encontrado evidencias de documentación escrita. Sobre los escribas, sabemos, según lo que nos cuentan los textos, sabemos muy poco. Se han identificado con algunos administradores, porque, por ejemplo, hay un texto que dice así vio a Cosota, Alxoitas, cuando el Wanax, el rey, nombró a Auquegua a Damocoro. Damocoro es un cargo de la administración. Entonces, esta tablilla es un inventario de muebles de lujo y entonces se cree pues, que este Alxoitas, este Acosota escrito en las tablillas, pues que habría anotado, ¿no? Habría realizado el inventario, además que lo estaría viendo en ese momento y pone la referencia de cuando nombra el Wanax a un nuevo Damocoro. Entonces, lo que quiero decir es que parece ser que los escribas también tenían funciones administrativas. Es lo más probable. O sea, que no solamente fuera gente que conociera el sistema de escritura, sino que también eran los que iban a medir los terrenos, los que establecían las tasas fiscales, los que certificaban la entrada de productos a palacio y otras muchísimas cosas. Lo siguiente de lo que hablaríamos sería de la estructura del silabario lineal B, que se compone de silabogramas, ideogramas y numerales. Aquí hay un ejemplo de una tablilla de estas de formato hoja de palmera. Se les presenta también la lista con los silabogramas de la lineal B y una lista parcial de los ideogramas. Se explica cómo serían también los numerales. Se presenta a la persona que descifró la lineal B, que fue el arquitecto británico Michael Ventris. Y luego ya se pasa a las particularidades del silabario. Por ejemplo, pues que cada signo representa una sílaba, que las consonantes siempre tienen que ir acompañadas de una vocal y se ha escogido
este nombre, Arecasadara, que no es otro que Alexandra, para ejemplificar las distintas particularidades del silabario. O sea, como veis, es un antropónimo sencillo, conocido, todavía utilizado hoy en día. Entonces, es fácil, ¿no?, que si pensamos en este Alejandra, pues podamos entender bien las modificaciones que tiene respecto de la lineal B. O sea, lo que se busca es que comparen un término conocido por todos, en este caso un nombre propio, este antropónimo, con algo que se quedó anotado en la lineal B para que entiendan cómo funciona el silabario. Luego, pues esto que solo transcribe sílabas abiertas. Aquí se han añadido otros ejemplos, algunas particularidades más. Esto se explicaría con un poquito más de detalle, que es que no se diferencian consonantes sordas de sonoras. Entonces, los sonidos, pues ba, pa, fa, todos se transcriben con el mismo signo, que es el de pa. Entonces, cuando tú tienes un pa escrito, puede ser tanto ba como pa como fa. Y así con el resto de los casos de consonantes sordas y sonoras. Y luego, pues otra particularidad es que no se diferencia la L de la R. Entonces, se escribe arecasadara, cada sílaba equivale a un signo, pero veis que el nombre es Alexandra, Alejandra, ¿no? Entonces, ellos no diferencian la R de la L y lo que hacen, de hecho, es no escribir las Ls, sino únicamente las Rs. Esto es una particularidad sobre las vocales y con esto ya se pasaría a la propuesta de actividad, que sería eso. Hoy el escriba eres tú. Yo he escogido un par de textos bastante sencillos. Se incluye la transcripción de la lineal B y también la traducción y, por supuesto, las referencias. Son dos textos de Pilo, que son listas de personal. Entonces, a ellos se les entregaría, como veis, arcilla y un pequeño cálamo para que pudieran, pues, escribir sobre la arcilla. Es arcilla escolar, o sea, más sencillo imposible. Y se les pasa también el silabario en lineal B y los ideogramas, la lista de ideogramas que van a necesitar. Hay muchísimos más ideogramas, pero simplemente les pasamos los que ellos necesitan. Como veis, los ideogramas están escritos en mayúsculas y lo que se hace es que, como los ideogramas representan conceptos, ideas, para identificarlos, esa idea se nombra en latín y se escriben las 3 primeras letras de cómo se escribiría esa palabra, cómo se diría esa palabra en latín. Entonces tenemos aracatella, mul es mujer en latín, y como veis, de esa palabra latina, muller, se han cogido las 3 primeras letras y se escriben en mayúsculas. Esta es la manera con la que nosotros transcribimos los ideogramas en lineal B. Entonces, ellos tendrían que irse a la lista de los ideogramas y buscar, aquí lo tenemos, el ideograma, el 102, veis que es mulier, y las 3 primeras letras, las mayúsculas, son las utilizadas en la transcripción. Entonces, ellos buscarían este mul en la lista, así identificarían el ideograma y entonces tendrían que ahora confeccionar la tablilla. Con la arcilla harían una tablilla, en este caso es de tipo hoja de palmera, esto se les explica también. Irían buscando los silabogramas necesarios para escribir las diferentes palabras, irían identificando también los ideogramas y con esto elaborarían la tablilla. Hay que tener en cuenta que, como también se les ha explicado cómo se escriben los numerales, pues podrían notar estas cantidades sin ningún tipo de problema. Entonces, la propuesta es que ellos elaboren estas 2 tablillas, o una, lo que les dé tiempo, porque claro, pues puede haber asistentes más ágiles que otros. Entonces, la propuesta es que hagan pues lo que quieran, o una o las 2, lo que ellos quieran. Y luego, además, que como han aprendido las diversas particularidades que tiene el sistema de escritura lineal B, pues que transcriban su nombre a cómo sería si lo
si lo escribieran en lineal B. Por ejemplo, mi nombre, que es Claudia, sería escrito caraudilla. Caraudilla con K inicial. Entonces yo me tendría que ir al silabario e identificar qué signos me servirían para escribir caraudilla. Y que con eso, pues que hagan una plaquita, algo con su nombre. Es algo que, bueno, que tiene también el objetivo de que ellos interioricen cómo funcionaba el silabario. Entonces, como veis, es una experiencia bastante completa, ¿no? Por un lado, aprenden aspectos de la sociedad micénica, por otro lado, ven en la práctica, es que lo van a hacer con sus propias manos, cómo se elabora una tablilla, el esfuerzo que requiere, cómo se escribe y demás, y además van a interiorizar cómo era el sistema de escritura de la lineal B, que fue descifrado por el arquitecto Michael Ventris. Y con esto, bueno, pues se haría la actividad por completo. La parte teórica, el objetivo es que dure pues entre 5, 10 minutos, no muchísimo más, y que el resto de tiempo del taller se dedique precisamente a la elaboración física de esas tablillas. Por supuesto, se les iría dando apoyo a lo largo de todo el taller y luego, pues además, se lo pueden llevar a su casa, entonces tiene también ese valor añadido. Boas. Eu son Carlos Barja Márquez, o último dos membros do área de Historia Antigua que van tomar parte nestas xornadas de innovación docente. Basicamente, o que plantexei para facer este último taller, no? O de escritura en latín, foi alonxarme un pouco do que ven sendo a alta caligrafía, digamos, non? Non queremos falar desas epigrafías que moitas veces tamén se parecen moito, non? As letras capitais son clavadas, non? O noso alfabeto actual, non varía demasiada cousa, pero sí que quixen aproximalos un pouco máis a esa cursiva, non? Esa escritura un pouco máis natural. E, nese sentido, o máis natural que se nos puido ocurrir foi o grafite. Como gran mostra dos estratos non tanto tan máis baixos, non? Pero sí un pouco dese carácter un pouco quizá máis visceral, non? Das persoas que habitaban o Imperio, bueno, República, Imperio Romano, o territorio romano, non? Por isto que iniciamos iniciei a parte máis discursiva, falando cos asistentes, basicamente que tiveran en conta que estamos falando do mesmo alfabeto que temos agora, salvando as distancias, algunhas letras que por evolución lingüística houbo que engadir para poder responder ás necesidades desta, non? Que se trata dunha lingua desarrollada no que agora é a Regione de Lacio, en Italia, que está vinculado ao latín, que hai que ter en conta que non se trata dunha lingua que se desarrollara uniformemente en Italia, como é natural, senón que se desarrolla nun área, como que di, pequena, non? Visualmente neste nodo vemos que non é un espacio xeográfico inxente, non? Senón que se desarrolla nese territorio que antes comentaba, se acaba expandindo, non? Primeiro a todo o territorio itálico ata chegar a todo o que sería finalmente o Imperio Romano, non? Chama tamén a ser unha lingua de cultura e ainda sendo a lingua oficial de algún estado a día de hoxe, non? Temos que ter clarísimo que non se trata de unha lingua, que as linguas, os alfabetos non se xeran por, o sea, os alfabetos non se xeran por xeración espontánea. Trátase dun alfabeto que é herdado do etrusco, que a súa vez ten o seu orixe no alfabeto grego e que a súa vez tamén ten un orixe no fenicio, non? Tamén apuntei que unha das primeiras mostras desta escritura vamos a topar nesta fíbula de Preneste, na cual aparece firmado a autoría deste obxecto, non?
Aquí vemos tamén te falei un pouco para que viran o espacio do cales poderan ser as modificacións, non? Desta lingua. E o que tamén quixen facer fincapé é o resultado, no? Que atopamos de que Pompeia e Herculano é a maior mostra deste tipo de grafitis, pero a partir de comentar que tamén é un xacemento espléndido, pero polas súas propias condicións. Isto non é nin Pompeia nin Herculano, isto é Santomé, aí ao lado. Basicamente, puxen esta imaxe para deixar claro que o normal é isto, o normal é que o paso do tempo e das inclemencias do tempo acaben facendo que un espacio urbano ou unha vila ou un castro, neste caso, non? Co paso do tempo, sen un tellado que o protexa, sen unhas persoas que estén dando protección, non? Ao final, a este espacio, acabase convertindo en pequenos muros. Moitas veces a poboación xeral pode chegar a un castro, non lembro de chegar ali e dicir por que son tan baixos os muros, non? Decir que eran enanos, non? Ou algo así, non? É chamativo, pensando no universo de Tolkien, non? E claro, eso é porque isto é normal. O que non é normal é isto. Estamos falando dunha cidade que se petrifica, que cando estalla o Vesubio lá polo ano primeiro despois de Cristo, a cidade queda literalmente petrificada. As persoas quedan no momento no cual as que non conseguiron fuxir quedarán na posición na que estaban, as persoas que o que se irán fuxir deixarán os platos da cena encima da mesa, o cual nos permite obter unha sorte de cápsula do tempo nestas dúas cidades, non? Como se anunciaba antes, xa temos o noso enfoque foi falar dos grafitis. De todas formas, o grafiti non ten por que ser este grafiti visceral do que vos falaba antes, senón que tamén pode facer alusión a unha escritura adicada a unha cuestión máis comercial, non? Ou publicitaria, ou unha publicitaria pero máis focalizada no político, non? Hai que ter en conta que xa estamos falando dun sistema político moi avanzado no caso de Roma, non? En este caso, no caso de abaixo a esquerda, pois xa temos uns anuncios para unhas eleccións, non? Outro grafiti un pouco máis visceral, o que vos comentaba é algo máis que fala do conxunto da sociedade, que fala de que, por exemplo, no caso que vos sinalo aquí, temos a Lagis que ofrecía os seus servicios como prostituta por 2 ases. Tamén teremos casos de xente que facía unha sorte de reseña como que a fai polo Google Review, pero nunha parede para dar a súa opinión sobre os servicios que lle deu tamén a prostituta. Tamén temos o caso de Hic Habitat Felicitas, non? Que foi atopado no forno dun panadeiro. Isto sobre todo puxeno tamén para lembrar que aínda que os falos sexan omnipresentes na sociedade romana, non ten que ver tanto cunha idea de lúdico festiva como pode ser máis vinculada á fertilidade ou a propia fortuna, non? Era moi común atopar este tipo de simboloxía no mundo romano, non? Agora ben, os exercicios que propuxemos, basicamente, estaban concentrados en tres, había tres posicións, non? O sea, tres opcións que lle demos os asistentes. Esta primeira é Roma Amor, o palíndromo este, non? De que por todos os lados vais a topar Roma, pero por outro lado tamén Amor, bueno, como que é moi para partir dunha posición, bueno, un pouco máis romántica, un pouco máis cambio en certo sentido, non? Tamén unha declaración de amor, a problemática ao final foi o soporte como queríamos plantexar para que fixeran cada casmao o espacio do papiro neste caso, non era o adecuado para que escribira un gran texto, non? Todos temos o problema, sobre todo cando non temos unha técnica, non estamos todos acostumbrados a escribir casmaos, quizá escribir cun lápiz, cun bolígrafo, co que sexa, cunha pluma,
imos atopar ben o espacio, pero quizáis no caso de escribir cas maos, quizá non temos tanta experiencia, non? Como para facer entrar todos os caracteres neste tuit en papiro. Outra opción foi, esta pareceu unha das máis xeitosas, é unha na cual Querces Arquitectus firma o seu firma co seu nome, a súa actividade laboral. A mí parece unha maravilla, sinceramente, o xeito do cual o propio nome, as propias colas do nome, axudan a dibuixar os remos da súa firma, non? O sea, do barquiño. Isto fixeron no ele, o sea, faría a idea que fagan o que fixeron e o que fagan, non? Nas seguintes convocatorias, non? Que o fixeran ca súa propio nome, ca súa propia actividade, porque tamén axuda a que xente, porque, mira, levo un recordo bonito desto, non? Aquí en papiros, que te unía as maos, é interesante, non? E a última actividade foi un pouco máis cinematográfico, que un pouco de que unha boa forma, non? De estimular estas cousas, a veces non hai por que ser tan canónico no sentido, non? De que documentos utilizar ou que grandes elementos replicar, senón que como isto esta película, La vida de Brian, non? Está tan implantada no imaginario popular, non? Falo da escena na cal un garda acaba por facer a un rebelde de Xudea, do Frente Unificado de Xudea, non? Frente Rebelde Unificado de Xudea. Facer unha sorte de Bart Simpson copiando nas paredes da cidade, que Romani ite domum en vez de Romanes eunt domus, o cal non tería moito sentido. Decir que isto foi o que máis chamou a atención a maior parte da xente, e mesmo despois da actividade foi o que me comentaron que probablemente lles axude moito a lembrarse moito tempo desto porque dixeron que este tipo de cousiñas como que lle daba, como que era moi estimulante porque dicían, esta película está aí, non hai forma de quitala, non? Como que houve unha ponte aí. E nada, moitas grazas, pechamos as xornadas de innovación, o sea, as xornadas, non esta actividade das xornadas, espero que vos tivera gustado e que atopedes interesante este contido.